Bienvenidos y bienvenidas a nuestro último episodio del ciclo Palabra FAO 2024, el espacio donde las y los académicos de la Facultad de Humanidades USACH nos entregan su visión experta sobre los temas que marcan la agenda nacional. Soy el periodista Luciano Guzmán y hoy nos acompaña el doctor Mauricio Olavarría, director del Departamento de Estudios Políticos de la USACH y experto en políticas públicas. En esta ocasión abordaremos un tema crítico que preocupa a la mayoría de los chilenos: la crisis de seguridad en el país. ¿Estamos ante una situación de percepción o realidad? ¿Qué rol juegan los medios y las políticas gubernamentales en esta crisis? Acompáñennos en esta conversación clave para entender los desafíos que enfrentamos como sociedad y el rol que pueden desempeñar las universidades en esta búsqueda de soluciones. Don Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en Palabra FAO en esta oportunidad. Quiero comenzar por contextualizar un poco el tema que nos convoca. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC 2023, la sensación de inseguridad llegó a un máximo histórico de un 90.6%. Mientras tanto, solo el 21.8% de los hogares declara haber sido víctima de algún delito. A pesar de esto, hay datos que indican que ha bajado la criminalidad en nuestro país. Entonces, surge de inmediato la duda de si realmente estamos o no en una crisis de seguridad. Cuéntenos su percepción al respecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir esto y felicitar también la iniciativa de la facultad y, como siempre, a plena disposición de poder colaborar en estas muy importantes iniciativas de difusión de trabajo académico. Respecto de la pregunta, ahí hay varios temas en la pregunta. Primero, la pregunta es si efectivamente han disminuido o no los delitos. Y ahí hay un debate metodológico bien importante, porque lo que ocurre es que no es tan claro que sean comparables los números respecto de mediciones de la ENUS anteriores. Tradicionalmente la ENUS se tomaba en diciembre hasta antes de la pandemia. Después la 19ª encuesta ENUS se tomó, hasta donde recuerdo, ¿verdad?, entre abril y junio. Y, digamos, esta última ENUS a la que usted hace referencia se tomó en la parte final del año, me parece en el segundo semestre, julio, diciembre, si recuerdo bien, un espacio por ahí. Entonces eso ya plantea un problema de comparabilidad, ¿no es verdad? Porque los delitos también tienden a ser estacionales. ¿Sí? Entonces, comparar para atrás ya tiene sus complejidades. En segundo lugar, la muestra de la ENUS es más grande, se incorporaron más comunas. Y también el cuestionario tuvo alguna modificación. Eso llevó a que distinguidos colegas y personajes públicos hicieran una fuerte crítica metodológica a la ENUS, a que usted hace referencia, que está indicando eso. Entonces, ahí los encargados de la ENUS, particularmente la subsecretaria de Prevención del Delito, defendieron muy bien, plantearon una defensa de la ENUS. Entonces, ahí lo primero hay que decir, digamos, hay una discusión si es comparable o no, si han bajado los delitos o no, por todo lo que estoy señalando. En segundo lugar está el tema de que tiene que ver con esta sensación del crimen. Y claro, hay otra cuestión, que la criminalidad ha cambiado sustantivamente en el país. Nuestra criminalidad, yo hice estudios de victimización delictual durante la década del 2000, durante la década del 2010, hice estudios de costo económico del delito, ¿no es verdad?, en Chile, en 5 países de América Latina. Y entonces, la conclusión que teníamos hasta, digamos, bien entrada la década del 2010, por ahí yo le diría 2012, 2014, en que la característica central del delito en Chile es que era un delito de bagatela, ¿verdad? De hecho, los principales delitos, los más significativos en términos de cuantitativos, eran el robo desde el auto, es decir, cuando a la señora le rompían el vidrio y le sacaban la cartera, robaban un espejo, una radio, etcétera.
el segundo delito más significativo en Chile era el hurto, ¿no es verdad? Que era la mecha en el supermercado, los mecheros, ¿no es verdad? Eso me refiero con la Claro. mecha, que era que, digamos, le robaban el balón de la casa porque la reja se quedó abierta, o le sacaban, digamos, la billetera en el metro, en la micro. Eso eran los delitos, o el lanzazo, que sí. Entonces, y el tercer delito más significativo es la que en el ambiente intelectual se llama la monra, ¿no es verdad? Se metían a la casa, roban. Claro. Pero hoy día los delitos que han crecido son otros y son delitos que no teníamos, que tienen un alto impacto emocional, no solo en las víctimas, sino que en la ciudadanía. ¿Y cuáles son esos? Los portonazos, las encerronas, los secuestros extorsivos y los asesinatos por encargo, ¿no es verdad? Entonces, ese tipo de delitos ha venido a impactar muy, muy fuertemente a la ciudadanía. Y esto, digamos, ha hecho crecer una sensación de temor y una que ha ido escalando. Entonces, ahí hay elementos que tomar en consideración para poder entender esta dinámica del temor. Incluso hay algunos chistes, unos memes que dicen, oye, qué bueno que me asaltó un delincuente chileno, ¿no? ¿Verdad? De antes. Antes de entrar en eso, y le agradezco la contextualización, efectivamente se ha dado que por lo menos hay una mayor cobertura mediática de estos casos, pero es efectivo que han aumentado, no podemos desmentirlo. Entonces, tenemos crímenes que son más violentos, tenemos crímenes que, como bien decía usted, dejan un impacto emocional, una huella más grande y más difícil de borrar. Entonces, em, ¿es correcto hablar, como le preguntaba, de una crisis de seguridad? Y hago al tiro la segunda pregunta, que es, ¿cómo ve usted que los medios lo han manejado? Porque es evidente que hay una agenda, que hay grupos de poder detrás de los medios. Entonces, ¿qué tan efectivo es esto? Bueno, mire, respecto a eso, los medios no inventan los temas. Los temas están ahí. Y lo que hacen los medios es darle visibilidad, que es distinto. Y en consecuencia, este es un tema que está ocurriendo, los portonazos están ocurriendo, las encerronas están ocurriendo, los secuestros están ocurriendo, los asaltos ocurren, y lo que hacen, eso captura la atención de los medios, lo que hacen los medios es darle visibilidad. Pero la crónica roja no es una cuestión nueva, digamos, es una cuestión que ha estado a lo largo, por lo menos, del siglo XX. Por ejemplo, en la vieja democracia, antes de 1973, el Clarín se especializaba en la crónica roja y su gran impacto era, digamos, la crónica roja. Entonces, habían delincuentes muy populares, el Loco Pepe, Escarpizo, que aparecían siempre y eran célebres delincuentes. Entonces, no es algo nuevo. O sea, y no es, yo no podría argumentar que es una crítica intencionada o un manejo mediático intencionado para generarle alguna situación incómoda al gobierno de turno, cualquiera que éste sea. Porque también, digamos, si alguien quiere ver, digamos, algún manejo político, bueno, también se plantea esto en el gobierno del presidente Piñera, o en los dos gobiernos del presidente Piñera, las críticas eran más o menos, digamos, parecidas. Entonces, lo que hacen los medios es reportar lo que existe, lo que ya hay visibilidad, y uno puede ver que eso está presente, los hechos son connotados, pueden ser verificados, etc. Entonces, ahí hay una cuestión también que, digamos, que hay que entender. Efectivamente, estamos en una crisis de seguridad que está muy asociada con el cambio en el perfil delictivo en el país y con la intensidad de que evidentemente son delitos más violentos. Le digo, entre los especialistas aquí lo que se hablaba que Chile era un país de bagatela, delitos de bagatela, ¿no es verdad? Todavía seguimos siendo el país más seguro de América Latina, pero, digamos, nuestros delitos se han incrementado y la violencia de los delitos se han incrementado. Entonces, se ha triplicado la tasa de homicidios en el país.
¿Cuánto reportó la PDI hasta este momento? Si recuerdo bien el número, son 672 homicidios cometidos en el año, en lo que va del 2024 en el país. Es una cifra que nunca habíamos tenido. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, es evidente que estamos en una crisis de seguridad. Ahora, la pregunta que viene es cómo lo enfrentamos. Exactamente. ¿No es verdad? Pero no se me adelante. Está bien, está bien. Antes de entrar a ese tema, es importante lo que usted menciona, porque los medios de comunicación efectivamente cubren lo que está sucediendo. Podemos cuestionar o no el tiempo que se le dedica en pantalla, podemos cuestionar otras aristas, pero efectivamente ya lo hemos dejado en claro, las cifras lo respaldan, hay una crisis de seguridad en Chile. Y ahora, pensando en políticas públicas, hay medidas que se han tomado. Está el plan que implementó hace poco el gobierno, el Calle Sin Violencia, tener más presencia de carabineros en sectores no clave de la región, de la ciudad. Pero pareciera haber una percepción sumada al miedo de que no es suficiente. Entonces, ¿qué podríamos implementar? Lo que ocurre es que lo que se ve es que la policía, las policías están un poco complicadas. No quiero usar la palabra desbordada porque los carabineros argumentan que no, y con buenas razones y con buenas evidencias. Pero sin duda que hemos tenido un incremento de la actividad delictiva en los términos que estoy hablando, ¿no es verdad? El perfil delictivo cambió y por lo tanto los diseños operativos de nuestras policías estaban orientados al tipo de criminalidad que teníamos anteriormente, claro, ¿no es verdad? Y por lo tanto, digamos, esta actualización, digamos, de sus estrategias operativas y del modo de enfrentar la criminalidad a esta nueva criminalidad que existe en Chile, que era más propia de países y está asociado también, en cierto modo, a la importación de delitos por las crisis migratorias que han ocurrido en Venezuela, también las migraciones que vienen de Colombia, con las mafias colombianas, con el tipo, digamos, de criminalidad que existe, digamos, en Colombia, en Venezuela. El sicariato no era conocido en Chile, pero sí era una práctica reiterada en Venezuela y en Colombia. Entonces, la actualización de los modos de intervenir de nuestras policías han ido debido, digamos, han tenido que buscar actualización al nuevo tipo de criminalidad. Y eso tarda. Entonces, la estrategia o lo que ellos pueden, digamos, lograr es más bien contener el fenómeno para después pasar a otra etapa, que yo entiendo que es la estrategia que están tratando de usar ahora, la contención, pero ahí también han tenido dificultades. Ahora, dentro de eso también, el temor, digamos, se ha expandido por este nuevo tipo de criminalidad y ha llevado a muchos a solicitar la intervención militar, ¿verdad? De las Fuerzas Armadas, de los militares. Pero ahí también, digamos, el debate político ha estado bien, bien complejo, bien enredado, diríamos, en el sentido que las propuestas que se hicieron ya desde el gobierno pasado con la protección de la infraestructura crítica entraron en una dinámica más bien de intereses políticos antes que intereses ciudadanos. Y hoy día se está retomando la idea de aprobar estas leyes que protegen la infraestructura crítica para apuntar ya no solo a la defensa del metro o otro tipo de infraestructura pública, sino que también ahora se está apuntando a la defensa de los hospitales, los consultorios, para concentrar ahí militares para evitar esto que delincuentes vayan a rematar a los que han entrado heridos, ya sea apuñalados o baleados, digamos, a los hospitales. Entonces, eso está asociado también al nuevo tipo de criminalidad que estamos enfrentando. Y en consecuencia, el nuevo tipo de criminalidad requiere de nuevas estrategias, de nuevos instrumentos. No vamos a obtener los buenos resultados haciendo lo que hacíamos para otro tipo de criminalidad del delito de bagatela. Entonces hay que actualizar las estrategias, actualizar los instrumentos,
disponer de otra manera todos los recursos que tengamos, y hoy día muchos están viendo a las Fuerzas Armadas como un recurso a utilizar en este espacio de nueva criminalidad. Detengámonos justamente en eso. Tenemos como país una experiencia no muy grata, ¿no? En relación a las intervenciones de las Fuerzas Armadas. Sin más recordar lo que sucedió hace poco, el 2019, con el estallido social. Entonces, realmente, desde su opinión, ¿es factible que se logre un control sobre la implementación de las Fuerzas Armadas en estos puntos de seguridad que podrían darse? Es una discusión ahora respecto, es un debate abierto, ¿ah?, de lo que ocurrió con las Fuerzas Armadas y los Carabineros en el 2019. Hay grupos que tienen una opinión muy negativa de ello, y hay otros grupos que tienen una opinión contextualizada en el sentido que era un instrumento que había, digamos, que utilizar. No es un debate cerrado ni hay una conclusión única respecto a esto. En consecuencia, es una cuestión abierta. Ahora, lo interesante es que quienes en esas épocas, 2019, 2020, 2021 y 2022, se oponían muy fuertemente al uso de las Fuerzas Armadas, son hoy día quienes también la están promoviendo muy fuertemente, ¿no es verdad? Entonces, ahí hay un cambio en el escenario político muy intenso que tiende a dar una validación política al uso de este instrumento del Estado. Ahora, la pregunta que viene es si es un instrumento al que tengamos que acudir ahora y hay razones para pensar que puede ser un instrumento efectivo. El debate ha ido evolucionando hacia eso, hacia esta pregunta que estoy levantando ahora, estoy haciendo, ¿no es verdad? Y claro, ahí hay una discusión. ¿Cuál es el argumento que dice que no? Dice, mire, las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto, ¿no es verdad? Porque están preparadas para una guerra convencional, defensa de la frontera, etcétera, y estos, digamos, requieren más bien de estrategias policiales, etcétera, ¿no es verdad? El argumento que busca promover su intervención, incluso por actores políticos que hace muy poco tiempo atrás eran contrarios a eso y hoy día son favorables, digamos, eso dicen, bueno, pero ellos tienen, digamos, se pueden asignar a la defensa de la infraestructura crítica, se pueden asignar a operaciones especiales de cobertura, de control de determinados perímetros para permitir que las fuerzas policiales actúen, y en consecuencia podría haber una coordinación, podría haber una cooperación, etcétera, como lo que puede ocurrir también en otros espacios, y también control de la frontera, del mismo modo como están ocurriendo en la zona roja del sur, ¿no es verdad? Control de caminos, control que según los datos que muestra el gobierno han permitido reducir los eventos delictivos y los eventos de violencia. Entonces, hay un debate interesante que está ocurriendo ahí, que, como le digo, hay estos dos tipos de argumentos que se están dando y hasta dónde logro percibir. En base a lo que usted menciona, hay claramente dos posiciones enfrentadas, una a favor, otra en contra, pero me llama la atención que pareciera ser que hablamos de un ente estático, de un ente que no avanza, de un ente que si no hay una intervención desde el gobierno, no evoluciona, y no es así. En el fondo, las Fuerzas Armadas podrían ser un instrumento a utilizar si es que a las mismas Fuerzas Armadas se les adiestra, se les prepara, y podríamos conversar de otro tipo de figuras, pero claro, como que se ve todo muy negro, muy blanco. Ahí hay dos cuestiones que son centrales para definir el rol que las Fuerzas Armadas podrían tener. Uno, estas normas de la discusión de la defensa de la infraestructura crítica, la protección de la infraestructura crítica. Ese es un elemento central. Y el segundo elemento, que ha sido más complejo, son las reglas del uso de la fuerza, ¿no es verdad? Sin duda. Ahora, uno tiende a pensar, digamos, que bueno, el ejército o las Fuerzas Armadas, otras, pues tienen algún cierto entrenamiento que va más allá de la, digamos, de la guerra tradicional, convencional,
Me imagino yo que tendrán algún cierto entrenamiento en tema de guerra y guerrillas, que puede ser lo más cercano en este espacio que puede haber respecto del crimen y el crimen organizado, porque el crimen organizado se esconde en las ciudades, en las urbes, no sé, en ese espacio. Pero le digo, hay dos espacios que el ámbito político, el segmento político, el sistema político tiene que resolver antes de acudir a este instrumento que tiene el Estado, que es la infraestructura crítica, la protección de la infraestructura crítica y las reglas del uso de la fuerza. ¿Verdad? Porque los militares, claro, se les puede dar el mandato, pero ¿bajo qué normas, qué reglas van a usar la fuerza? Entonces, tiene que tener claro ese mandato para, si es que el sistema político va a acudir a esta herramienta, bueno, eso tiene que estar claro. Absolutamente, o sea, es algo que hay que definir. Lo otro que quiero consultarle, o más bien pedirle, es un mensaje ya a la ciudadanía, a quienes nos estén viendo en base a esto. ¿Cómo, como ciudadanos, tomamos una decisión informada? Porque pareciera que estamos un poco indefensos como ciudadanos en el sentido de las decisiones o cuánto nosotros podemos realmente aportar para que esto cambie. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vislumbra? Bueno, digamos, acudiendo a los mecanismos de la democracia, la verdad, y en primer lugar eso implica que los ciudadanos hagamos sentir nuestro parecer, nuestras angustias, nuestras aspiraciones, nuestras demandas al sistema político, digamos, y que el sistema político las recoja desde este punto de vista y en consecuencia, digamos, pueda enfrentar este tema que es el principal tema por lejos que preocupa a la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, ¿qué instrumentos tiene el Estado o qué diseños de política pública pueden haber para enfrentar este tema? Bueno, sin duda aquí hay dos grandes áreas. Unas intervenciones de largo plazo, digamos, que son las estrategias de prevención social del delito, que lo que buscan es cambiar el destino probable de alguien que de otra manera optaría por el delito a que no lo haga. Y eso implica mejorar la calidad de la educación, expandir la calidad de la educación, mejores oportunidades laborales, mejor oportunidad también de emprendimiento, reforzamiento de los valores ciudadanos, los valores cívicos, reforzamiento de la familia. Digamos, en lo que uno ve, en mi actual proyecto Fondesit de investigación, yo he entrevistado a 387 presidiarios en 10 cárceles de Chile en 5 ciudades. Y lo que uno ve es que, claro, digamos, hay mucho de estos temas de valores familiares y familia en crisis. Entonces hay un reforzamiento ahí de los valores prosociales. Y esos valores prosociales se inoculan desde la familia. En consecuencia, una familia prosocial es un instrumento preventivo del involucramiento delictual de los niños y de los jóvenes. Entonces, ahí hay una cuestión central, más todas las otras opciones que estoy haciendo, digamos, hay oportunidades, acceso a la educación de calidad, también formaciones cívicas, etc. ¿Cuál es el mensaje a los ciudadanos? Un mensaje de optimismo. Tenemos instituciones que están tratando de hacer su mejor esfuerzo, indudablemente que tienen que mejorar, tienen que ser más efectivos, más eficientes. El Estado tiene que invertir, el sistema político tiene que apoyar todos estos esfuerzos, el debate político tiene que cambiar a ver los intereses generales de los ciudadanos y no los intereses particulares de algún sector en específico, cualquiera que éste sea. Digamos, desde ese punto de vista es el llamado de los ciudadanos a que el sistema político haga su trabajo, haga lo que tiene que hacer y en consecuencia brindar más seguridad a los ciudadanos. Muchas gracias, don Mauricio, por acompañarnos en Palabra FAU, por contarnos sus experiencias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes y nuevamente felicitaciones por esta tremenda iniciativa de la facultad. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Hoy hemos profundizado en la crisis de seguridad que afecta a Chile con la orientación experta del doctor Mauricio Olavarría, quien nos ha permitido comprender mejor la desconexión entre la percepción y la realidad en torno a la criminalidad, el impacto de los medios y la efectividad de las políticas públicas actuales.
Agradecemos al doctor Olavarría por su valiosa reflexión y a ustedes por acompañarnos. Soy Luciano Guzmán y en este último capítulo del ciclo Palabra FAO 2024 les agradezco profundamente por habernos acompañado. Les invito a seguir conectados con las plataformas digitales de nuestra facultad para acceder a más contenido. Hasta una próxima oportunidad.